Oscar Davis, ¿cómo estás? Feliz año y feliz Día de Reyes. Igualmente, Evaristo, y pues bueno, lamento que no te hayan traído nada, pero normalmente les traen a los puntuales, así es de que está descartado el regalo para ti. Qué barbaridad, pero bueno, qué tradición, Oscar, esta que se ha mantenido por años, sobre todo la ilusión, ¿no? Sí, y los esfuerzos que hacen los Reyes Magos para cumplir y sobre todo también, bueno, primero lo más importante para cumplir con esa tradición y en segundo lugar para conservar las condiciones de la magia para no revelar los secretos. Y las exigencias de los niños que han cambiado, ¿eh? Pues sí, del carrito de madera, el valero y el trompo Lo que nos tocó a nosotros, se ha pasado las tabletas, las tabletas, las máquinas de videojuegos y los bueno, celulares. los celulares sobre todo, y situaciones que pues bueno no contribuyen mucho al crecimiento de la infancia. Así es, pues ni hablar, ni hablar, ni hablar. Oscar, comienza 2020 y todavía no se aprueba el paquete económico aquí en Morelos. Exacto, ni los Reyes Magos, ni Santa Claus, ni sabrá Dios. Creo que para los católicos San Judas Tadeo es el santo de las peticiones imposibles, pero yo creo que ni él podría desentrañar, no es el misterio, en realidad lo comentaba en la última intervención del año pasado, son los intereses, porque el grupo de 13 diputados que ya consiguió decretar que esa 13 es el número mágico para tener una mayoría calificada, ni siquiera ese grupo logra ponerse de acuerdo en el presupuesto porque están divididos respecto a quién hay que darle. Y hablamos de intereses. La última declaración, no recuerdo de quién fue, que se dio el viernes, señalaba que esta semana sí se va a aprobar y que habrá una reasignación sobre el presupuesto que originalmente se dio a conocer. Se reasignarán 500 millones de pesos, sobre todo para dar más al campo y a otros conceptos, al campo y a la entidad superior de auditoría y fiscalización, la ESAF, del Congreso del Estado, y también a otros rubros, pero falta reunir los votos y no se reúnen por los terribles intereses que mueven a muchos de los legisladores locales. Caray, qué situación, Oscar. ¿En qué repercutirá esta situación? ¿Qué plazos? Yo entendía que era antes de que empezara este año, pero bueno, sigue la situación y se habla de que está listo y que sí se va a aprobar. ¿Hay todavía un plazo perentorio o ya no? No, ya no. Se supone que cuando empiece el periodo ordinario de sesiones en marzo, allí debería de aprobarse, aunque van a ser un periodo extraordinario supuestamente esta semana, para avanzar y corregir un poquito los perjuicios que va a causar esta situación, pero podría aprobarse el 31 de diciembre de 2020 el presupuesto del 2020. A esos absurdos nos llevan a pensar los actuales diputados. Qué barbaridad, qué situación, qué pena. Se descompuso lamentablemente el Congreso con esta división y prácticamente hay inactividad, ¿no? Desde que empezó prácticamente todo el segundo periodo. Pues sí, el hecho de que Morena fuera un partido que arrastrara todo el proceso electoral a su favor, pero que a su vez compartiera con otros partidos esos votos, provocó esto, porque los partidos que ganaron por estar pegados ahí a Morena, a la coalición con Morena, creen que ellos ganaron, Evaristo, y pues bueno, dentro de esa creencia ejercen un poder que realmente no tienen en la sociedad. Así es, desafortunadamente dije el segundo periodo, pero no, es el primer periodo El del primer segundo periodo año, del ¿verdad? segundo año, correcto. Así es, y ya viene ¿no es en febrero? En febrero, sí, pero Ajá, en no. febrero sería el segundo periodo del segundo año legislativo. Qué situación, se fue en la oscuridad prácticamente todo este periodo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Necesariamente algo debe pasar para destrabar el asunto porque ya es año preelectoral y ya van a empezar también los movimientos, los partidos, a buscar las candidaturas y ya no habrá tiempo para detenerse en más cosas. Y otro tema importante, Oscar, es que
Los presidentes municipales, recordarás, se manifestaron en el Congreso. Ellos dicen que con todas estas modificaciones, cambios y demás, no les va a alcanzar el recurso y quieren incrementar los impuestos. Una situación que sigue en debate, todavía no se aclara, no se precisa. Y la pregunta es, ¿necesariamente con incrementar el predial, incrementar otro tipo de impuestos, se pueden financiar los ayuntamientos? O sea, si es la única alternativa, no, hay más alternativas. Una de ellas es incrementar la base gravable, o sea, en lugar de cobrarle más a los que de por sí pagan, la autoridad municipal debe buscar a aquellos que no contribuyen y eso aumentaría, por ejemplo, en el predial en Tequesquitengo hay muchos inmuebles que no pagan el impuesto. No solo en Tequesquitengo, en muchas de las comunidades del municipio de Jojutla, por ejemplo, de todos los municipios, pero en lugar de buscar a esos omisos, buscan a los cautivos y aumentarles. La otra forma de financiarse es reducir los gastos, el gasto corriente, que ya ves, siempre insisto, en que los cabildos son muy costosos. Todo lo que ganan los regidores, el síndico, los alcaldes, no corresponde a su preparación, a su experiencia, al tiempo que le dedican al cargo, ¿no? Porque un regidor casi analfabeta puede ganar mucho más de 50,000 pesos mensuales y pon tú que no es un pecado ser analfabeta, pero si es analfabeta y además pues usa el tiempo del cargo para hacer sus cosas personales y no los empeños que el mandato popular le confirió, pues eso es un robo. Entonces, acabar con esos robos, con esos desvíos, también le otorgaría un porcentaje importante del presupuesto que hoy no se puede disponer para obras, para servicios o para todo lo demás. También es posible buscar presupuestos que llaman concursables, o sea, la federación e incluso organizaciones internacionales, desde el Banco Mundial hasta otros más, la Unión Europea, por ejemplo, disponen de presupuestos que se ponen a concurso y el que presente un proyecto adecuado puede ganar esos recursos. O sea, hay formas adicionales de financiarse que no tienen que ver con el aumento directo al impuesto, a los impuestos y a los derechos municipales. Un tema bastante amplio y un tanto cuanto complejo, porque no estamos recomendando que apliquen más impuestos, sino como tú dices, los mismos a quienes no pagan, que incentiven también. Yo recuerdo, Oscar, hace no mucho, 20 años, 10 años, se hablaba de que el gobierno federal iba a dar más dinero a aquellos municipios que ampliaran justamente su base recaudatoria. ¿Cuánto recaudaste este año? Tanto. Pues si el próximo año recaudas más recursos vas a tener. Esa era una manera de que la propia federación iba a impulsar a los gobiernos municipales a no descuidar esa parte de generar recursos con sus propios medios. Sin embargo, esto no se ha visto, no hemos visto la creatividad de los ayuntamientos. Lo que sí hemos visto es su exigencia de recibir más dinero vía el gobierno federal o vía el gobierno estatal. Exacto, y los gobiernos estatales incurren en lo mismo. El de Morelos, por ejemplo, depende en un 97% del gobierno federal. Si el gobierno federal no entregara participaciones, imagínate dónde estaríamos. Solo el 3% son ingresos propios. Hay estados, creo que es Veracruz, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, que pueden vivir de sus recaudaciones, aunque también la federación le aporta. Pero sobre todo la Ciudad de México. La Ciudad de México es el principal ente recaudador y el excedente de mucho de lo que se recauda en la Ciudad de México es de lo que se reparte a estados y municipios. Pero es necesario que haya un ingreso propio que garantice, pues bueno, no la independencia total al principio, pero sí una mejor operatividad sin tener que depender tanto del recurso que llega de fuera. Que además hay que revisar el tema, ¿no? Cómo se está cobrando, cuánto se está cobrando, dónde se puede obtener algún tipo de contribución de parte de los ciudadanos, que también hay que decirlo, está en la ley, hay que participar, pero no se ha visto esa creatividad, ese incentivo. Por ejemplo, hemos visto en algunos lugares que hasta rifan autos, por ejemplo, para que a los contribuyentes cumplidos pues vayan y puntualmente estén aportando el dinero. En fin, algo tendrán que hacer los municipios porque
pues como dices, el gobierno del estado pues también tiene sus necesidades y el Congreso también dice no queremos que haya más impuestos, así es que ante esas situaciones habría que buscarle alternativas y también buscar la manera, tener creatividad pues para poder acceder, tener recursos de los propios ciudadanos sin que esto también afecte en su economía, porque si vemos por ejemplo la lista de sanciones por una situación de tránsito también es una situación muy costosa. Exacto, y más que nada las infracciones de tránsito se aplican con fines no de control, no de evitar accidentes, sino con fines recaudatorios. Ya ves que periódicamente en todos los municipios de repente los agentes de tránsito se sueltan Así es. y tu defensa apenas supera 1 milímetro la zona amarilla de estacionarse y ya te están aplicando una multa, pero son recaudatorias y la falta de recaudación tiene mucho que ver con criterios de control político y electoral. En el priismo, pues bueno, se trataba de quedar bien con todos los ciudadanos y aumentar los impuestos es impopular. ¿Quién va a querer pasar a la historia por aumentar los impuestos y sin haber echado a perder su carrera política? ¿Quién va a votar por él? Entonces la gente que está en el gobierno, que está en los cargos públicos, lo que busca es su continuidad, vivir del gobierno y no se arriesga y por eso pues se detiene, se frena a la hora de querer cobrarle, de aumentar los ingresos vía impuestos. Y decimos, aumentarlos es la salida más fácil, pero aumentar la base gravable, que sean más los que contribuyan, porque no es la ley, es la Constitución, Evaristo, la que dice que todos los ciudadanos estamos obligados a contribuir a los gastos del Estado, y la Constitución es la ley de leyes, de allí emana todo. Pero nos acostumbraron a vivir a que papá gobierno, todos los conceptos que puso de moda el PRI y que el PRD, el PAN, y ahora Morena, pues están perpetuando esa situación, porque todos esperamos, está mal la calle, pues que venga el gobierno y la arregle, cuando a veces basta con que un vecino tome una pequeña iniciativa y la situación se mejore, pero no se cambian los focos, no se hace absolutamente nada. Y uno de los casos importantes que tiene que ver con la recaudación es en la operación de los sistemas de agua potable. Tú sabes que cada vez es más costosa la electricidad y ahora con las plantas de tratamiento a su cargo. Las plantas de tratamiento, y sin embargo el precio del agua es relativamente barato, por lo menos en Morelos, pero además hay lugares como Tlaquiltenango, bueno, casi todos los municipios, en donde una inmensa mayoría de los usuarios no pagan. Así es. En Cuernavaca acaban de dar la cifra de que el adeudo por morosidad es de 100 millones de pesos. Entonces, el Zapaga allá en Cuernavaca tiene un déficit muy importante, apenas medio sale para la luz, tiene más de 1,200 trabajadores, todos sindicalizados o la mayoría. Una deuda enorme. Una deuda enorme, pero 100 millones de pesos que no cobra. Así es, son tan solo un ejemplo, ¿no? De los desequilibrios y por eso decíamos, un problema complicado que deberán atender los municipios a la brevedad ante esta escasez de recursos. Y bueno, Oscar, para concluir, un nuevo accidente ahí en el aeródromo de San José Vistahermosa. Ya habíamos comentado aquí, hace no mucho, ¿recuerdas? Un paracaídas que no se abrió. Antes también una avioneta que cayó. Y hoy tenemos otro desenlace fatal con uno de estos aparatos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las autoridades no supervisan, son situaciones del hombre, no sabemos, pero parece que sí hace falta ya una inspección ahí que dé certeza a quienes utilizan estos aparatos. Exacto, no solamente hablamos de los ultraligeros, que son aviones muy precarios, que están sujetos a un viento, no sé si has volado en esas cosas, pero es extremada la fragilidad en la que vas, es extremadamente también eso le da su nombre, ¿no? O sea, deporte extremo, a eso le gusta a la gente. Exacto, pero hay reglas y es obvio que las empresas que están ahí no están cumpliendo las reglas. En este caso pudo haber sido una falla del piloto. Yo intuyo que acababan de despegar porque el incendio habla de que tenía mucho combustible, o sea, no habían gastado combustible y al estrellarse pues se regó
y ya ves que consumió a una de las víctimas, que era el alcalde de ¿cómo se llama? Ocuilán. Ocuilán, en el Estado de México. Pero el paracaidista, que era un instructor experimentado, que llevaba a una persona allí, una muchacha, y no se abrió el paracaídas. Hablamos de que en otra prueba de un avión ultraligero se murió el dueño de uno de los aeródromos que estaban probando ese avión. Entonces los supervisores no están haciendo su trabajo, Evaristo. Qué situación tan lamentable, esto que es un atractivo para esta zona sur, la zona de Tequesquitengo, ¿no? Que esté ocurriendo esta situación, por lo tanto sí requiere atención para que siga siendo, pues a quienes les gusta y lo sigan practicando, que sea con seguridad y evitemos estar hablando de esto, que concluye en desenlaces fatales, como en este caso, nada más y nada menos que el alcalde de un municipio del Estado de México fallece en el lugar. Y pues eso no habla ni bien ni de pues las condiciones en que están los equipos, ni por supuesto del estado de Morelos. Y así como ese, pues cualquier otro tipo de instalación que sea segura para los turistas, para los propios, las instalaciones que hay en los balnearios y demás, para evitar este tipo de accidentes mortales. Sí, Morelos tiene dos grandes áreas para este tipo de deportes, que son Cuautla y Tequesquitengo, y en Cuautla han ocurrido algunos accidentes, pero no en la cantidad de los que ocurren en Tequesquitengo. Tequesquitengo creo Así que, es. no sé si son 2 o 3 pistas las que funcionan ahí, y que ofrecen diversos servicios, paracaidismo, paseos, los servicios de aterrizaje, pero es obvio que no están bien supervisados, y eso está provocando que también la afluencia de turistas disminuya. Desde que se dio el accidente hace más de un año de la muchacha que cayó con el instructor, pues bueno, la gente que celebraba cumpleaños, celebraba situaciones especiales con un acto extremo, ya dejó de acudir. Entonces, hasta por la propia industria deberían de aumentarse los controles, hacerse más rigurosos, para que pues no sea una cuestión de vida o muerte disfrutar de esos momentos. Exactamente, es un deporte extremo para disfrutar, no es una situación de riesgo de fallecer el que se haga uso de estos atractivos. En fin, yo esperaría que sí, estaremos pendientes. Gracias, Oscar. Gracias. Feliz Día de Reyes, último día del maratón.